Hola a todos, soy Inés, la administradora del blog L para Todos, y este es mi trabajo final sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula de L. En este caso hablaré de las posibilidades de explotación didáctica de varias películas en la enseñanza del español como lengua extranjera. Como veis, este es mi blog y en esta columna de la derecha, donde pone etiquetas, podemos acceder de una forma más ágil y rápida a los contenidos que he ido publicando a lo largo de la asignatura. La primera película que aparece en la etiqueta que estoy señalando ahora es Blancanieves. Es la primera película de la que voy a hablar en este trabajo, porque desde mi punto de vista es realmente útil en la enseñanza de español, y lo es precisamente por la ausencia de diálogos. Esta película tiene un rasgo peculiar, y es que no posee ningún tipo de diálogo, es decir, estamos ante una película muda. Ello podría hacer que pareciera una cinta poco útil, porque precisamente tanto los profesores como los alumnos esperan del cine una mejora, esperan que el cine sea un medio que favorezca la mejora de la comprensión oral, y desde luego esto puede ser así. Yo de hecho en el blog he hablado de varias películas con diálogos y he propuesto actividades que podrían mejorar la comprensión oral de nuestros alumnos. No sería este el caso de Blancanieves, que tiene muchas virtudes, precisamente porque la imagen tiene tanta importancia que favorecería el uso del vocabulario sobre descripciones físicas y psicológicas. Este sería su tráiler, y esta es una imagen de la película en la que, si pincháis, podréis acceder al reportaje que le dedicó en su momento el programa Días de Cine, muy útil en la difusión de contenidos culturales sobre el séptimo arte. Yo os recomendaría, si sois profesores, quienes escucháis esto, os recomendaría utilizarla en clase en los niveles A1 a 2, porque precisamente debido a su carácter de película muda, evitaría la tensión en los alumnos de estos niveles, quienes aún no poseen el desarrollo necesario en su comprensión auditiva como para captar el diálogo cotidiano de otro tipo de películas. Así, al saber que no tienen que comprender ninguna línea de diálogo, los alumnos estarían mucho más relajados. Sería una manera de evitar tensión y presión en estos niveles. Otra película que yo considero muy útil en el aula es Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar. Una peculiaridad de Pedro Almodóvar, no de él, sino del uso que se le da a sus películas en el aula de L, es que se suele recurrir frecuentemente a mujeres al borde de un ataque de nervios, porque es una de sus películas más conocidas. Sin embargo, yo considero que es necesario innovar también en este tipo de contenidos, porque si no nos arriesgamos a utilizar siempre las mismas películas, las cuales les resultarían muy repetitivas a nuestros estudiantes. Así, yo propongo esta de Los abrazos rotos, no solo por la calidad de la película o porque sea más reciente, sino porque precisamente, en caso de que deseemos trabajar mujeres al borde de un ataque de nervios sin recurrir directamente a la película original, podríamos hacerlo a través de este fragmento que estoy señalando. Se titula Chicas y maletas y está situado al final de la película. Me explico. Los abrazos rotos está protagonizada por un cineasta, ¿no? Entonces, al final de Los abrazos rotos, como ejemplo de cine dentro de cine, nosotros, los espectadores, vemos unos minutos de la película que ese director ficticio está intentando rodar.
lo cual resulta muy interesante porque podríamos hablar de mujeres al borde de un ataque de nervios sin necesidad de proyectar necesariamente la película. Sin embargo, yo personalmente no utilizaría este fragmento en niveles inferiores al C1 debido a su léxico coloquial y popular que podría resultar difícil de entender para nuestros estudiantes. La tercera cinta de la que he hablado en este blog se titula ¿Para qué sirve un oso?, de Tom Fernández. Está en esta entrada, como podéis ver, y para ella he diseñado una actividad en EducaPlay la cual he creído conveniente diseñar para trabajar el léxico relativo al medio ambiente en el aula. Los alumnos escucharían un fragmento, que estoy señalando aquí, la clase de ecología, y lo escucharían 2 veces y tendrían que completar los huecos con las palabras de la derecha que estoy señalando ahora. Cada hueco evidentemente tendría su palabra correcta y estaría bien, aunque el propio EducaPlay actúa como corrector, estaría bien hacer siempre una puesta en común para favorecer la interacción oral en el aula. En el caso de esta película también os dejo un enlace con su tráiler en YouTube, como podéis ver, en caso de que queráis proyectarlo en el aula, y también el reportaje que Días de Cine le dedicó en su momento a la película. Asimismo, también sirve para trabajar la expresión oral, dado que los alumnos, una vez que hayan aprendido las palabras de esta actividad de EducaPlay, podrían utilizarlas en el aula para comentar problemas medioambientales, ya sea de su entorno cercano o de sus países. Y, finalmente, esta es una unidad didáctica que yo he diseñado sobre la película La Gran Familia Española. Es la segunda parte de este trabajo y aunque parezca más alejado de las nuevas tecnologías, en realidad no lo está, dado que la película la proyectaríamos en el aula de L y las actividades es cierto que están más enfocadas a la expresión oral y escrita. Sin embargo, dado que este trabajo trata sobre el uso del cine en la enseñanza de español, he creído conveniente también mostrárosla para que veáis otro tipo de actividades distintas de las que hemos hablado hasta ahora. Esta sería la primera sesión de mi unidad, Todo queda en familia, y esta es la primera sección de esta parte. Se titula Luces Cámara y dado que es la primera actividad de la primera sesión, lo primero que yo creo que deberíamos hacer sería contextualizar a nuestros alumnos qué película vamos a ver en clase. Entonces les he dejado esta fotografía para que en pequeños grupos discutan sobre si se trata de una comedia o un drama y después poner esas opiniones en común. Debajo de esta fotografía tenemos un cuadro verde con contenidos culturales sobre cine español. Por ejemplo, dice la película ganó 2 premios Goya, entonces sería una gran oportunidad para introducirles a los alumnos este contenido y que ellos sepan de la existencia de estos premios, que son los más importantes dentro del cine español. A continuación, para trabajar el vocabulario relativo a las descripciones físicas y psicológicas, tenemos estas 3 imágenes y unos cuadros de vocabulario, estos 2 que estoy señalando. Los alumnos deberían hablar sobre
las actitudes de los personajes en estas fotografías, tanto en pequeño como en gran grupo. Es una forma de que los alumnos más tímidos se animen a hablar más y también de que haya interacción con el resto de sus compañeros. La tercera actividad está centrada en la película 7 novias para 7 hermanos, cuya imagen podéis ver aquí. Es importante hablar al menos del argumento de esta película porque influye en el desarrollo de la gran familia española, así que los alumnos deberían conocer al menos de qué trata, no sería necesario entrar en más detalles. La cuarta actividad, ya dentro del segundo apartado que sigue a Luces Cámara, titulado Y Acción, se basaría en un fragmento de la película y tras escucharlo o durante la escucha los alumnos deberían rellenar estos huecos con los tiempos verbales correspondientes. Finalmente, en el apartado a reflexionar, introduciríamos brevemente conceptos gramaticales y léxicos. Por ejemplo, en la actividad número 8, donde los estudiantes tendrían que unir un concepto o expresión de la columna de la izquierda con su significado en la columna de la derecha. Este ejercicio sería preferible de realizar sería mejor que lo realizasen autónomamente, dado que podrían necesitar diccionario. Y finalmente, para concluir esta primera sesión, los alumnos deberían realizar autónomamente en casa una redacción de 10 líneas aproximadamente sobre el siguiente tema. ¿Te gustaría formar una familia tan numerosa como la de Efraín y sus hermanos? ¿Preferirías una más pequeña o esto no entra en tus planes? Y así utilizarían el vocabulario que hemos visto en la unidad sobre la personalidad y la familia. Pues junto con esta unidad didáctica y los contenidos del blog L para Todos, espero haberos sugerido suficientes actividades y propuestas para trabajar en el aula de L. En caso de que os interese, sabed que en mi blog tenéis esta lista de reproducción sobre tráilers de películas españolas de habla hispana también, no son españolas e hispanoamericanas, y podéis, si lo deseáis, elegir uno de ellos. Como veis aquí, tenemos Volver, El orfanato, Primos, ¿Para qué sirve un oso?, proyectarlo en clase y después pedirles a los estudiantes que intenten averiguar el posible argumento de la película. Es decir, si nosotros proyectamos el tráiler de La Isla Mínima, que es el que tenemos en pantalla, una vez que termine, podríamos pedirles a los estudiantes que intentasen desarrollar el argumento completo. No se trataría en ningún caso de que acertasen, dado que eso es imposible a menos que conozcan previamente el argumento, sino de favorecer la expresión oral. Y con esto finalizo este trabajo para la asignatura de nuevas tecnologías. Espero que os haya resultado útil y hasta pronto.